Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar hoy esta jornada con los agradecimientos. Agradecimientos a los disertantes que van a jerarquizar esta charla. Voy a estar en el medio, ¿no? Agradecimiento público. Agradecimiento al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que nos facilitó el lugar. Agradecimiento a los candidatos de los partidos que han dejado y han postergado su campaña para acercarse a esta charla. Y agradecimiento a mis compañeros del Centro de Estudios que me honran con la posibilidad de hacer esta presentación. Una presentación que va desde comentarles qué es el Centro de Estudios y la presentación de los disertantes. Este Centro de Estudios se formó con un grupo de personas que, identificadas con distintas vertientes, que confluían todas en la intención del Movimiento Nacional Popular y Democrático, intentamos hacer en este centro un espacio donde aquellos ciudadanos con inquietudes políticas y sin gimnasia militante pudiesen acercarse a aportar conocimientos técnicos y volcarlos a la política. Por eso iniciamos cada una de nuestras actividades tratando de que sean específicas. Y ahí vamos, hicimos una charla sobre ciencia y técnica, una charla sobre humor político, una charla sobre la historia del cine en la dictadura, y hoy nos toca hablar de lo que es el periodismo, lo que son los medios, lo que es el poder y qué pasa con todos esos factores en la democracia. Creo que no me olvido de nada y sobre todo de las gracias que a todos los que hicieron posible esto. Si me olvidé algún nombre pido disculpas y los dejo en compañía de los disertantes, que los voy a presentar a Leo primero, porque es el primero que va a hablar, Leonardo, que además cumple 51 años hoy. Es un periodista de una edad intermedia y que está... la vida. Hay que decir la nada de todo. A Oscar Bertone, que muchos lo conocemos desde hace algunos años, que fue por allá por los 80 el iniciador de una rebeldía de la información, cuando ya iniciaba la hegemonía periodística en Rosario, donde una voz jugaba con las conciencias de cada uno de los ciudadanos. Ahí la Pirincha estaba peleando ese lugar. Y Pablo Feldman, que además de ser un brillante periodista, es hijo de un grandísimo periodista, con el que me tocó el honor de compartir algún camino de la democracia. Los dejo con ellos. Nada más. Buenas noches. Bueno, gracias a todos por haber venido hasta aquí. Realmente es una convocatoria que nos deslumbra, ¿no? A nosotros encontrarnos con todos ustedes aquí esta noche. Gracias al Centro de Estudios José Gervasio Artigas por esta invitación, por esta convocatoria, para charlar un tema que obviamente no es nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación y el poder. Pero sí es nueva la sutileza, ¿no? o la manera en que hoy se ejerce eso. Antes era la concentración de los medios, pero también había que operar con la censura en los gobiernos militares. Cuando escuchábamos, qué sé yo, intentábamos sintonizar Radio Colonia para enterarnos de la verdad. Es decir, siempre hubo una construcción de la realidad a través de los medios. Lo que pasa es que ahora ese poder de fuego, como la mayor parte de lo que pasa con el capitalismo, que es un sistema de acumulación. Por eso, digamos, un año son 300 familias las que controlan el poder en el mundo entero,
al año siguiente son 260, pasan 5 años más y son 63 la familia, porque esto es el capitalismo, es un modelo de acumulación. En ese modelo de acumulación, los medios de comunicación acumulan, de la misma manera que las empresas. Por eso los grupos son también cada vez más concentrados, y la primera apreciación que uno podría decir es que a mayor concentración, tanto económica como de los grupos de medios, baja la intensidad de la democracia. Es decir, tenemos una democracia mucho más formal que una democracia efectiva, donde además hoy está la complicación de que parece que tenemos una libertad absoluta, porque tenemos multiplicidad de voces, las redes sociales, es como que ha estallado la libertad de expresión, pero en el fondo no es así. A mí me hace acordar mucho, porque me pasa cuando voy al supermercado y me paro adelante de la góndola de los shampoos. Rizado, liso, graso, anticaspa, teñido, rulo suave, rulo fuerte, el color acá de Oscar, el pavo y demás. Pero vos das vuelta a todos esos frascos y son todos Unilever. ¿Se entiende? O sea, vos das vuelta a toda esa libertad de elección y son todos Unilever. Entonces, con los medios pasa no exactamente lo mismo, porque hay muchos medios, pero el poder de fuego sigue estando en aquellos que obviamente concentran y que además no solo forman la opinión. Por eso digo que es mucho más sutil y compleja la operación en la actualidad. Hoy leía un término que me llamó mucho la atención, es de un teórico que se llama Roberto Samar, que es de la Universidad de Lomas de Zamora, obviamente un comunicador y politólogo, experto en comunicación política, y él habla de la espiral de silencio. Me llamó mucho la atención, digo, ¿qué es la espiral de silencio? Y la espiral de silencio es aquella que se forma cuando hay un término que es emitido por un poder muy fuerte, muy concentrado. Para poner un ejemplo, la mano dura. Yo digo la mano dura y ya no hace falta más explicar más nada. Entonces, eso se empieza a imponer como una verdad, y los que no están de acuerdo con una política de mano dura para combatir la inseguridad empiezan a apagarse y a callar. Ese es el cono de silencio. Ahí se arma el cono de silencio. Cuando hay un poder que impone un criterio que parece efectivamente la verdad. Entonces, los que están de acuerdo empiezan a opinar de una manera mucho más fuerte, mucho más concentrada, en términos mucho más duros, y los que no están de acuerdo se cansan de tener que explicar, porque el otro es el discurso triunfal. Bueno, creo que era Galeano el que decía, el problema con la derecha es que tiene el discurso triunfal. La izquierda es la que tiene que explicar, el progresismo es el que tiene que explicar, es el que tiene que dar cuenta, es el que tiene que revertir cosas. Por eso el esfuerzo siempre es superior. Ahora, esto explica una parte de la realidad de los medios y el poder. Yo escucho hoy con atención que fundamentalmente, por ejemplo, el kirchnerismo ha descansado sobre el poder de fuego de Clarín. Dice, bueno, ¿y qué querés? Perdimos las elecciones porque Clarín nos entró a matar, nos dio, le comió la cabeza a toda la gente y perdimos las elecciones, aunque fue por un punto y ese tipo de cosas. Me parece que es un análisis que no alcanza, ¿no? Digo, porque Cristina Fernández de Kirchner fue electa con el 54% de los votos en 2011, cuando Clarín ya hacía por lo menos 3 años que le tiraba con muchísima fuerza. Entonces yo digo que el poder de los medios de comunicación es también como la máquina que fabrica nieve. Es decir, vos para fabricar nieve necesitas 10 centímetros o 15 efectivos de nieve en el piso, una temperatura de menos 5 grados bajo cero, tirás el chorro, la máquina tira el chorro y efectivamente cae nieve. Ahora, si vos no tenés las condiciones, tira agua. Entonces yo digo, también creo que los errores propios
solo del gobierno anterior, sino de lo que se llama, Waldo Ferrer decía, la densidad nacional, es decir, los que pensamos de alguna manera, a pesar de la diferencia, armamos una densidad nacional y vamos para un lado, que es el contrario del gobierno actual, ¿no? Que es el lado de las pymes, el lado del mercado interno, el lado del consumo, el lado del respeto a los derechos laborales, el lado de la política como factor fundamental para el pleno empleo. Esa es la densidad nacional que decía Aldo Ferrer. Entonces digo, los errores cometidos por esa densidad nacional, digo para sacarlo del foco solamente del gobierno anterior, también son los que constituyen esos elementos y arman los 10 o 15 centímetros de nieve y los 5 grados bajo cero para que se pueda fabricar nieve. ¿Se entiende? Es un poco el tema de cómo funciona. Si no, sería muy fácil. Viene Lobo, pone un presidente, viene Clarín, pone otro presidente, y la verdad que laburaron mucho tiempo. Yo tengo para mí algunas otras situaciones políticas también que tienen que ver con el poder de los medios, pero que me lo decía un viejo dirigente del peronismo. Dice, tenemos un problema, descubrieron que nos pueden ganar en un balotaje. Y como están las cosas, quizás Cristina Fernández de Kirchner sea probablemente la última presidenta de la era moderna que hayamos visto con el 54% de los votos. Con las cosas que se ven en el mundo, el Brexit, Trump y otras elecciones, el pacto del acuerdo de paz en Colombia, uno puede ver que hay un electorado absolutamente partido, no en dos, sino en 3, en 4 o en 5 partes, y alcanzar esa mayoría y esos consensos se hace cada vez más difícil. Por eso digo, la reflexión que me hacía este peronista a mí me dejó pensando, digo, descubrieron que le pueden ganar al peronismo, por decir una fuerza, en un balotaje. Puede ser un instrumento importante. Incluso el gobierno imagina ahora que va a perder en provincia de Buenos Aires con Cristina Fernández de Kirchner, pero que en octubre polariza y la pasa a lo mejor en la provincia de Buenos Aires por 1 o 2 votos, es decir, imagina el escenario del balotaje comiéndole algunos votos a Sergio Massa, ¿no? Para decir una cuestión. Los medios, obviamente que tienen una influencia cada vez mayor también, además porque la política se ha transformado, o sea, no hay política sin comunicación, es imposible. No se puede hacer política sin comunicación. Entonces, la preeminencia que tienen los medios son cada vez más importantes para los factores de poder, con la licuación de la fuerza de los partidos políticos, con la licuación de los proyectos y las plataformas electorales. Cada vez los mensajes son más, efectivamente, el centro de gravedad de la política. Cada vez más son las sensaciones que las ideas o los proyectos los que empiezan a cuajar en una elección. Ahora, así como los medios construyen la realidad, y nosotros creemos a veces que desde Facebook, Twitter o Instagram estamos combatiendo con los medios, con los grandes medios, lo que hacemos es expresar nuestra libertad. El sentido es una construcción también colectiva. Y lo colectivo, no solo los actores son los medios, son poderosos, son concentrados, pero la sociedad civil también sigue teniendo una gravitación muy importante. Digo, en la construcción del sentido. Parece una tarea titánica cuando uno lo piensa, es decir, enfrentar a estos grandes monstruos de la comunicación, pero también empieza a haber grietas en ese marco para poder construir un sentido diferente. El tema es que para hacer eso hay que no crear medios alternativos. Yo creo que la ley de medios, por ejemplo, que acaba de desarticular este gobierno, si tenía algo positivo, era la posibilidad no tanto de multiplicar voces, sino de regular algunas cuestiones. Me parece que ese era su instrumento más poderoso y más importante. Los medios concentrados, por eso decíamos, no es que necesariamente tienen intereses contrarios a los intereses populares, porque en esa concentración derivan cada vez más en la situación o en la posibilidad de hacer otros negocios que no tienen que ver solamente con la comunicación, sino que tienen que ver, obviamente, con los negocios con el Estado o los favores que necesitan del Estado para poder concretar esos negocios. La única manera es que la política siga teniendo fuerza y adquiera otro tipo de fuerzas para enfrentar justamente esa cuestión.
Conclusión, tienen un poder realmente muy grande, un poder de fuego difícil de darse vuelta, pero no es un poder absolutamente imposible de por lo menos contrarrestar o por lo menos poner en tela de juicio, ¿no? También, y creo que es lo que intentamos hacer con los colegas a veces, es tratar de reflexionar junto a ustedes para encontrar esas grietas, esos caminos para encontrar otro tipo de verdades. Muchas gracias. ¿Puedo habilitar el cañón para...? No, yo no veo nada, pero ¿se ve? A ver, ¿qué tal? Buenas noches, ya está listo. Buenas noches. No, eso es lo que no he leído. Sí, tarda un ratito. Sí, sí. Ahí sí. Bueno, buenas noches y gracias a todos por estar acá. Estoy un poco impactada, Pau, ya la presencia de tanta gente, la verdad. Y no entendí la parte del shampoo. Bueno, no, está bien, así está bien. Mi breve intervención consta de 3 pequeños capítulos de 3 o 4 minutos cada uno, para ubicarnos en el tema de... primero en el tema de la realidad. Yo diría de la realidad lo que se está a punto de perder o lo que ya se empezó a perder en la República Argentina. Les voy a mostrar 3 gráficos muy brevemente que corresponden a un trabajo... Acércate al micrófono. Que corresponden a un trabajo que realizó la Fundación del Banco Municipal de Rosario, y para evitar todo tipo de interpretación sesgada respecto a algún tipo de contenido ideológico, les quiero decir que esto fue dirigido por la profesora Gimbati, una activa militante y simpatizante del PRO. Así que, y todo el equipo que trabaja en la Fundación del Banco Municipal, creo que ha votado todo de color amarillo. Esta es la evolución del empleo total del aglomerado Gran Rosario entre el 2003 y el 2015. Creación de puestos de trabajo, 210.000 puestos de trabajo. Aumento de los puestos de trabajo durante la década perdida fue del 45,8%. No hay mucho que discutir con este dato simple, pero podemos avanzar un poquito más y nos vamos a encontrar con alguna realidad que no sé si te alegra o te hace llorar, porque no sé hasta qué punto podemos llegar a perder algo que costó tanto construir, si bien quedan muchas cosas por hacer, como suele decir cualquier político. Bueno, personal ocupado, personal... empresas de entre 10 y 49 personas, es la línea gris. Ese tipo de empresario generó un 54% más de puestos de trabajo que los que tenía en la década perdida. Las empresas de 50 a 199 empleados generaron un 35% más de los puestos de trabajo. Y las grandes empresas, que se supone son las lavadoras y las anclas, ocuparon menos personal en el año 2015 que en el año 2003. ¿Ok? Entonces se sabe de dónde viene la ocupación de puestos de trabajo. Y el último gran mito que se levanta desde el oficialismo actual es que, bueno, sí está bien, pero eran todos puestos todos empleos del Estado. Quiero agregar que en esto no están los planes de trabajo ni ese tipo de cosas, esto es trabajo. Bueno, gran mito. La curva roja indica cómo fue la evolución del empleo privado en la década perdida y cómo fue la evolución del empleo público. Y al menos en el Gran Rosario, entendamos que es un lugar geográfico que no es capital de provincia. Al menos en el Gran Rosario, en el año 2015 había menos empleados públicos que en el año 2003.
y había 60% más prácticamente de empleados en el área privada que en el año 2003. Parece que lo suficientemente se entiende, ¿no? Lo que se puede perder y lo que no se puede perder, y las discusiones sobre empleo público, privado, ñoqui, grasa militante y toda esa porquería que tenemos que comernos como un discurso inteligente en estos días. Y las otras tres filminas, se decía, diapositiva. Bueno, esto es simplemente simbólico. Simplemente saco una foto, un papel que me dieron en marzo del año pasado, que fue repartido por el señor Cabrera, ministro de la Producción de la Nación, a una serie de empresarios que él convocó para explicarle cuál es el plan. No es cierto que no hay un plan, hay un plan. No es cierto que no esté escrito, está escrito. Y está distribuido. El Plan Productivo Nacional divide a la comunidad empresaria argentina en sectores de alta competitividad, sectores de media competitividad y sectores de baja competitividad. O sea, una porquería. C1 que está subido en 2, con posibilidades mínimas de crecimiento y sensibles a reconvertir, que quiere decir, mejor vayan cerrando porque no tienen ninguna posibilidad con nosotros. El repartimiento Cervecerías. Bueno, pero no, esto es simplemente, no van a entender un pepino para demostrar que este es el papelito que me dieron, nada más. Bueno, yo lo pasé en blanco, pero es esto. Sectores de alta competitividad, sectores de media competitividad y sectores de baja competitividad. Si alguien no entiende, no es tan complicado, es muy fácil. Primera columna, los sectores de alta competitividad son la energía y minería, con una probable expectativa de inversión de 30.000 millones de dólares, energía renovable, no convencional, shale, minería, litio, oro, cobre y potasio, y petroquímica. Después ahí, como corresponde a un papel repartido entre empresarios, dice Policy Advocacy, que son las políticas que son necesarias para que esto se concrete. Pavada, reglamentación de energía renovable, acuerdo federal minero, marco regulatorio offshore y ley de glaciares. Eso hay que sacarlo. Está escrito, no estoy inventando nada. Agroindustria. Increíblemente, la agroindustria es un sector de media competitividad para este gobierno, desarrollo de 4 millones de hectáreas mediante riego, cría de ganado, industria forestal. La Policy Advocacy, para que esto se cumpla, es modificar la ley de tierras y la ley de humedades. Yo sé que esto no va a pasar. Si pasa, yo me voy a vivir con México a España, la verdad. Pero es la expectativa de así lo escribieron. Bueno, dentro de la porquería, mejores infraestructura y transporte, nuevas líneas de ferrocarril de carga, puertos y terminales, vivienda, real estate, mejora de redes de comunicación, agua y electricidad, proyecto de ley de asociación de público-privado. ¿Qué es lo que están intentando hacer funcionar con bastante poco éxito? Porque los sectores ligados a la construcción, cuando dicen público-privado, sí, pero la plata la pones vos, entonces es público-privado. Y acá están los pobres de esta historia. El problema es que cualquier persona que lo mira, ya termino, se da cuenta que en estos dos sectores están los puestos de trabajo que se han creado en los últimos. En estos dos sectores que vienen, el que tiene posibilidad mínima de crecimiento, sector automotriz, material industrial para la construcción, electrónica, maquinaria, alimentos y bebidas. Pero igual habría que modificar la ley de abastecimiento para que esto funcione. Y en último lugar, mejor dedíquense a otra cosa: servicios profesionales, desarrollo de software, turismo, biotecnología, salud, educación. No es tan difícil darse cuenta que todos los puestos de trabajo están en los últimos 3 rubros. Por supuesto, para hacer esto hay que anular la protección de la propiedad intelectual. Eso es. ¿Dónde está? Bueno, esto es parte de la realidad de una parte de la última historia, de lo que tenemos ahora, explicado en papeles y en estadísticas, que yo creo que son todas confiables, nos guste o no nos guste. Ahora les leo, y para terminar, respecto a qué hacemos con los medios de comunicación y toda esta historia, algo que a mí particularmente me sorprendió.